Continuamos nuestros estudios escatológicos. Hoy vamos a ver un tema que asusta a muchas personas. Pero antes de eso vamos a ver lo que hemos mencionado con respecto a los diferentes eventos, cómo posiblemente podrían ocurrir los eventos. Repetimos, posiblemente. No hay una verdad absoluta, por así decirlo, en cuestión del orden en que van a ser los eventos. Inclusive, ya lo hemos mencionado, que hay posiciones de hermanos que creen que no va a haber milenio. Respetamos las posiciones, como le digo. Nosotros creemos que sí va a haber milenio, que va a haber la gran tribulación, que es el tema de este tiempo. Pero antes, como le mencionaba, este es el cuadro escatológico en donde podemos ver aquí que va a haber la semana 70 de Daniel. Y ya lo hemos mencionado anteriormente, solamente estamos repasando, ¿no? La semana 70 de Daniel son 7 años divididos en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, en donde creemos que la segunda mitad es la gran tribulación, de acuerdo a algunos pasajes bíblicos que hoy los vamos a mencionar. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado y a las posibilidades de que ocurran las cosas, podrían ocurrir de la siguiente manera. Primero tiene que aparecer el anticristo que dará inicio a la semana 70 de Daniel, de acuerdo a Daniel 9:27. ¿Ok? Con la aparición del anticristo, muy probablemente lo que se va a hacer es se va a construir el templo en Jerusalén. Como ya saben, están todos listos para construirse. ¿Ok? Y de ahí, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 4, que dice que nuestra reunión con Cristo y su venida no acontecerá hasta que aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, se tiene que manifestar el hombre de pecado, pero ya lo hemos dicho, no necesariamente con el inicio de la semana 70 inicia la gran tribulación, porque es la segunda mitad de la semana 70. Entonces, en este periodo inicial de la semana 70 podría ocurrir el rapto en cualquier momento en ese periodo, ¿no? En cualquier momento de este periodo, ¿ok? Sufrir el rapto y al final bajaríamos después de la gran tribulación y prácticamente al final de la semana 70 de Daniel, bajaríamos con el Señor Jesucristo y todos los santos y los ángeles en la batalla de Armagedón y a reinar con el Señor por 1000 años. Es lo que creemos, lo que posiblemente pueda ocurrir. Ahora bien, vamos a hablar de este gran evento que muchas personas le tienen miedo, la gran tribulación. Pues sí es para tener miedo, pero no tanto para no estar alerta, sino más bien para advertirnos y que, bueno, tengamos la seguridad de que no vamos a estar ahí. O sí, también la seguridad de que vamos a tener vida eterna, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el único camino al Padre. Así que vamos a hablar sobre la gran tribulación en este tiempo. Número 1, creemos que la gran tribulación es el cumplimiento profético del día de Jehová, mencionado en muchos pasajes del Antiguo Pacto. La mayoría de los profetas, por así decirlo, en lo que he estudiado, investigado, hablan sobre el día de Jehová. Y ustedes ven, hay muchos pasajes. Voy a leer solo 2, 3 por cuestión de tiempo. Isaías 2:12 dice así: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ahí mismo en el versículo, en capítulo 13, versículo 9 de Isaías dice así. Isaías 13:9 dice así: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de la tierra a sus pecadores. Entonces vemos claramente ahí las indicaciones para quienes va dirigida la gran tribulación. ¿Ok? En Jeremías también lo vemos. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 31. Dice así, Joel 2:31. O sea, Joel 2:31 dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En el 3:14 también dice: muchos pueblos en el valle de la decisión. El valle de la decisión es otro nombre para el valle de Megiddo o el valle de Josafá. ¿Ok?
porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Ok? Y también vemos en Sofonías. Vamos a Sofonías 1:7. Sofonías 1:7 dice así: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus tesoros de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Y Zacarías 14:1 nos dice de la siguiente manera: he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Va a ser un tiempo terrible como lo acabamos de leer en la Escritura. Así que, pero la humanidad tristemente no toma importancia, nos creen fanáticos. Está bien, crean lo que crean. Pero estamos viendo ahorita lo que está aconteciendo a nivel mundial. Hoy estamos 10 de octubre del 2023, en que se está grabando este estudio. En este momento estamos viendo la guerra entre Palestina e Israel. Como nunca antes, no tiene precedente. Y tal vez quizás de pronto, al finalizar esta guerra, no sabemos cuándo terminará, pero posiblemente allá aparezca el anticristo, el que es el que posiblemente traiga la paz de acuerdo a Daniel 9:27. ¿Ok? Hará un acuerdo, dice ahí. ¿Ok? Número 2, la gran tribulación también es el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesucristo y del cumplimiento profético del día del Señor del nuevo pacto. En el nuevo pacto, la palabra que más se enfatiza no es Jehová, sino Señor, el amo. ¿Ok? El Señor lo dijo claramente a sus discípulos cuando estaba allí en el Monte de los Olivos, justamente frente al templo. Mateo 24 nos relata todo ese pasaje. ¿Ok? Pero no vamos a leer todo Mateo 24, solamente me voy a enfocar en los versículos que hablan sobre la gran tribulación, que es Mateo 24:21, que dice así: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gente se queja que vivimos atribulados, es verdad, en el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Pero el Señor es claro y dice contundentemente que no ha habido antes una gran tribulación como esta y no habrá otra después de esta, porque después de esta pues viene el establecimiento del reino mesiánico. Primera de Corintios 5:5, el apóstol Pablo también nos dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 5:5. Dice así: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí ya cambia, recuerde que el enfoque, bueno, toda la Biblia, como el Señor lo dice claramente en los evangelios, la ley, los salmos y los profetas testifican de mí. Toda la Biblia enfoca a nuestro Cristo, Cristo, Cristo. Entonces el día del Señor es lo mismo que el día de Jehová, es lo mismo que el día del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:14, el apóstol Pablo también nos dice así: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:2, nuevamente Pablo, a quien le debemos mucha de la teología cristiana, nos dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ok, para los impíos, no para nosotros, para su esposa. La novia está lista y ataviada. Así que a nosotros no nos sorprende como ladrón en la noche. Eso es para los que están adormecidos o para los impíos. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice así:
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, nuevamente, el día del Señor está cerca. Y también el apóstol Pedro nos dice de la siguiente manera en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, la gran tribulación es el cumplimiento tanto de las profecías del antiguo pacto con el día de Jehová, con la profecía del nuevo pacto del día del Señor Jesucristo. Número 3. La gran tribulación está dentro, como lo mencioné en la introducción, de la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Volvamos a leerlo para refrescar nuestra memoria, aunque yo sé que todos ustedes lo saben. Amén. Amén. Solo dos amén. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, mi querido Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas en total. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, sumada a las primeras 7, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana, en la semana 70, que no hay continuidad entre las 69 y las 70. Ya hemos mencionado, cuando hablé sobre la semana 70, que ese periodo entre la semana 69 y la 70 es lo que conocemos como el periodo de la iglesia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Si ve, confirmará el anticristo, posiblemente confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que pues ese es el cumplimiento de la gran tribulación que está dentro de la semana 70. Entonces hay dos partes. Esta semana tiene una duración de 7 años, dividida en 2 periodos de 3 años y medio cada uno, como lo acabamos de leer aquí en Daniel 9:27, y se lo mencioné en el cuadro escatológico al principio. Número 4. Creemos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que desde el inicio de la semana 70 se impondrá el anticristo como gobernador mundial. Durante el primer periodo de 3 años y medio será de aparente paz y prosperidad mundial, ¿no? Ya leímos Daniel 9:27. Cuando hablé sobre el anticristo también mencioné lo mismo. De hecho, hoy en día la humanidad está desesperada por un líder mundial que arregle la situación económica del mundo, porque la humanidad está en bancarrota. Bueno, está en bancarrota espiritual y por ende el resto viene todo en bancarrota. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 4, ya lo he mencionado algunas veces, por eso este pasaje es claro. Y nos hace ver la posibilidad de que vamos a ver al anticristo, vamos a verlo manifestado, pero aún no empieza la gran tribulación. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2 eventos, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, 2 eventos diferentes. Que no se dejen de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora Pablo menciona otro evento, ya lo he mencionado antes eso. Son 3 eventos, el día del Señor, que viene a ser prácticamente la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá ninguno de estos 3 eventos, ni el encuentro con nuestro Señor, ni el día del Señor, ni la venida de Cristo, no vendrá sin que antes aparezca la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Entonces vemos claramente que la posibilidad grande de que el anticristo inaugure la semana 70 de Daniel. Número 5. Pero después de que haya aparente paz y prosperidad, inclusive Apocalipsis 13 dice, ¿quién como la bestia? ¿Ok? Él va a romper el pacto y empezará un segundo periodo de ira y desolación. El anticristo va a perseguir a Israel y los santos del Altísimo, obligando a través del falso profeta, como ya lo estudiamos también en el estudio pasado, a que las personas adoren la imagen de la bestia, del anticristo, y se pongan una marca en la frente o en la mano derecha. Este segundo periodo de 3 años y medio es el tiempo de la gran tribulación. Y ahí están los pasajes, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Vamos a leer Daniel 9:27. Ya lo leímos, Daniel 9:27. Vamos a leer Daniel 7:23 al 27. ¿Qué dice así? Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará. Escuche, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Cuando hablé de la semana 70, hablé de las 2 divisiones, y aquí está claramente estipulado en un sentido de tiempo, en sentido de días, en sentido de meses y años. ¿Ok? El periodo en que va a ser efectiva la gran tribulación, en donde va a ejercer la ira y el dominio el anticristo. ¿Ok? Otro pasaje, por ejemplo, Daniel 12:7. Lo mismo, dice que será por tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis hay otros términos que se usan para los 3 años y medio. Apocalipsis 11 del 2 al 3 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. También en 12:6 dice así, y la mujer huyó al desierto, ese es Israel, donde tiene lugar preparado por Dios, porque allí para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sí ve? Tiempos y medio tiempo, 42 meses, ahora 1260 días, es lo mismo, 3 años y medio. En ese mismo pasaje, del 13 al 17, dice el 14 específicamente, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces vemos, si comparamos este versículo 14 de Apocalipsis 12 con el versículo 6, estamos claramente entendiendo que son 1260 días, que son 42 meses, que son 3 años y medio. Y por último, 13:5, dice así, hablando de la bestia que sube del mar, que es el anticristo, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces vemos claramente que el anticristo es lo que va a ejercer dominio mundial en la segunda mitad de la semana 70, llamada la gran tribulación. ¿Ok? Número 6. La gran tribulación será un periodo de angustia y aflicción para toda la humanidad, como ya lo hemos leído en la Biblia. Dios derramará su ira y juicio sobre la tierra. No será ira de parte de los hombres ni de parte de Satanás. Es parte de Dios. Recordemos que Dios es el soberano del universo. Absolutamente nada ni nadie, aún Satanás y sus demonios,
Aún cualquier sistema de gobierno mundial del hombre, nadie puede dañar sus planes. Él está en control y nada escapa de su soberanía. Y mire lo que dice, es interesante y es triste de que primeramente el pueblo de Israel fue apóstata y por eso fue castigado, y la iglesia no se queda atrás. Desde el libro de Deuteronomio, aún no entran a la tierra prometida y Dios ya les advierte sobre esto. Deuteronomio 4, del 30 al 31. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Ojo, en los postreros días. El Señor le está advirtiendo a Israel que todavía no toma posesión de la tierra prometida. Ya le está advirtiendo que ellos van a llegar hasta los postreros días, sí, es verdad. Ya vamos a ver eso, que la gran tribulación es el último trato de Dios con Israel. Y aquí dice, y si en los postreros días te volvieres a Jehová, te arrepintieres. Y ese es el clamor de Pablo, y ese es mi clamor para Israel, que se conviertan. Es triste lo que pasó en estos días atrás, hace 2 días. No aprobamos la violencia de Hamás, de ninguna manera. Amamos a Israel, amamos a los palestinos. Tenemos pueblo de Dios dentro de Israel y dentro de los palestinos. Porque los judíos, no por ser judíos, son hijos de Dios. A esos 260 jóvenes aproximadamente que mataron, ¿qué estaban haciendo? Algo parecido a lo que hizo Israel en el desierto. Estaban en una apostasía total. Estaban bailando y sobre todo yo veo la soberbia. Perdónenme que les diga, yo veo la soberbia de ellos. Porque horas antes, o no sé si fue el día anterior, vieron que estaban en guerra. Están a 4 millas a 4 kilómetros de la frontera. Y no cancelan ese concierto porque que ellos quisieron seguir haciendo sus rebeliones. Bailando, tomando y con una estatua grandote del Buda ahí. Y veo en los videos que ven que vienen los parapentes con los palestinos y siguen. Es triste. Israel no aprendió la lección. Pero la iglesia, lo mismo, tristemente. Versículo 31 de Deuteronomio 4. Porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Por eso todavía existe y existirá Israel. Por el pacto, por amor de su propio nombre, como dice el Señor. En Isaías 24, 19, 21, también habla de la ira del Señor. En Daniel 12:1, ya creo que aquí lo tengo, gracias al Señor que lo encontré rápido. Dice claramente, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Escuchó? Sí, que lo que estamos viviendo ahora, hermanos queridos, no se lamente, dé gracias a Dios de que no vamos a sufrir esta gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo de Israel. Todos los que se hayan escrito en el libro. Si ve, la gran tribulación es el último trato de Dios con Israel. Efesios 5, miren lo que dice el apóstol Pablo. Me voy a Efesios 5. Versículos 5 al 6. Es la ira de Dios, no es la ira del hombre ni de Satanás. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, el avaro es idólatra, y ningún idólatra, dice aquí, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y hay muchos pasajes más al respecto. Apocalipsis 6, versículos 16-17, dice así.
Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de Dios Padre y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aún los mismos impíos, rebeldes, incrédulos, van a reconocer que nadie va a poderse poner de pie ante la ira de Jehová Dios. Él está irado contra el pecado. Ya ha llegado hasta el colmo, así como Sodoma y Gomorra. Número 7. Se cree que durante este terrible tiempo, escúcheme bien, las 2/3 partes, el 66.66% de toda la población humana, valga la redundancia, será destruida, será muerta con todos los juicios de Dios. Hermano, amigo que me ves a través de este video, más de 5.000 millones de personas van a morir en el periodo de 3 años y medio, muy pronto. Usted ve ahorita la guerra que tienen o vieron la inundación en Libia, los cadáveres afuera, la pandemia. Eso no es nada, eso es una pizca, una probadita que Dios nos está dando. Esos son los principios de dolores. Pero imagínense 5.000 muertos, 5.000 millones de muertos, porque ahorita la humanidad sobrepasa los 8.000 millones de personas. Entonces, 66.66 por 8 son más de 5.000 millones de personas. Zacarías, en el Antiguo Pacto, capítulo 13, versículo 8 y 9. Y como cristianos tenemos que estar alertas, listos, preparados y apresurarnos a hablarle a Raimundo y todo el mundo de lo que se viene. Zacarías 13, 8, 9 dice, y acontecerá en toda la tierra. Esto no es local, como fue el tipo del anticristo que fue Antíoco IV Epífanes, que fue local. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Zacarías, Apocalipsis, capítulo 6, vamos a ver alguna de los castigos de Dios. Versículo 8, que creemos que ya esto sucedió. Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermano, para matar con espada. Ayer me reúno siempre con un grupo de pastores y uno de los hermanos me preguntó, hermano Clever, ¿tú sabes cuánto tiempo de paz ha tenido la humanidad en estos casi 6.000 años de existencia de acuerdo a la Biblia? Digo, bueno, algunos dicen 200, otros dicen 80. Y él me salió con otro número, me dijo 25 años de paz solo ha tenido la humanidad. Y dije, wow. Bueno, pongámosle los 200 años de paz para 6.000 años, que ya vamos casi a completar. 5.800 años de guerra. ¿Cuánta gente ha muerto? Ahí está el cumplimiento. ¿Ok? Capítulo 8, versículo del 7 al 11, dice así. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, Me salto el versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Escuchó? Capítulo 9 del 15 al 18 dice así. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Escuchó? A la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, 200 millones. ¿He escuchado algo por ahí, un ejército de 200 millones? China lo tiene. ¿Ok?
tercera parte de la humanidad va a morir ahí, solamente con ese castigo que viene a ser la sexta trompeta. Capítulo 11, versículo 13, hablamos de la muerte y la resurrección de los dos testigos. 11:13 dice así: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Muerte más muerte más muerte. Capítulo 14, versículo 19-20. Habla de la visión de Armagedón. Dice así: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. ¿Escuchó? Va a haber un lago de sangre que va a llegar hasta la altura de los frenos de los caballos, más o menos hasta mi altura. Hasta mi altura. Va a haber una laguna de sangre en el famoso Valle de la Decisión, el Valle de Josafat, el Valle de Megiddo. ¿Ok? 16 del 1 al 21. Están las copas de la ira de Dios y cada copa trae muerte, 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 muerte. Y por último, 18:8 dice así: cuando Babilonia es destruida, el gran sistema religioso y político económico de este mundo, corrupto, por supuesto, dice así: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y si será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Así que la humanidad va a experimentar una mortandad como nunca antes ha habido en toda la historia humana. ¿Ok? Número 8. En ese tiempo se cumplirán todos los eventos descritos en Apocalipsis 6, versículo 12 al 19:6. Desde el sexto sello. En lo personal, no debe ser su propia opinión. Respeto su opinión. Yo creo que la semana 70 de Daniel empieza con el sexto sello. Yo creo que estamos ahorita en el quinto sello, el clamor de los santos, para que el Señor ya juzgue la tierra. Ese es nuestro clamor. Y al final de Apocalipsis dice: ven, Señor Jesús, ven. Ese es el clamor, que el Señor ya venga a juzgar la tierra. Entonces el sexto sello es la anarquía. Que va a haber un gran terremoto, va a haber cataclismo cósmico que aún no ha habido. Y es lo que estamos esperando. Y ahí habla en el sexto sello que la ira de Dios ha llegado. ¿Ok? Entonces el sexto sello, las 7 trompetas, porque el séptimo sello es el más terrible, que abre las 7 trompetas, y la séptima trompeta abre las 7 copas de la ira de Dios, etc. Entonces va a haber, ya cuando estudiamos Apocalipsis aquí en nuestra iglesia Bautista Emanuel en Manassas, les enseñé a los hermanos, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Apocalipsis, de cómo los juicios van creciendo, más y más, más y más fuerte y más mortandad cada vez. Número 9. La batalla de Armagedón al final de la gran tribulación, con la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo, cierra por completo la serie de las 70 semanas, e inmediatamente tras ello vendrán las grandes bendiciones prometidas. ¿A quién? A Israel. Como ya leímos en Daniel 9:24, Daniel 12 del 11 al 13, dice así: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1,290 días. Ojo con esas cantidades, 1,290 días. Ya voy a hacer hincapié al final. Bienaventurado el que espere y llegue a ahora mire otra cantidad, 1,335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así es, los santos del antiguo pacto y los santos del nuevo pacto vamos a gobernar con Cristo durante el milenio. Número 10. Creemos, como ya lo mencioné cuando hablamos sobre el rapto, creemos que la iglesia de Cristo no sufrirá
esta gran tribulación, pues será arrebatada antes de que esto empiece. Y hay muchos pasajes en la Biblia sobre ello. Y a veces hay personas que dicen, hay solo un pasaje, esto que lo otro. Así hay un solo pasaje. Si Dios lo dice, ¿yo por qué voy a dudarlo? Proverbios, capítulo 11, versículo 8. Miren, Proverbios 11, 8. Dice así: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Desde Proverbios, 1000 años antes de Cristo. Bueno, 1500 años antes de Cristo ya leí Deuteronomio 4, del 30 al 31, que va a haber un tiempo de aflicción. Y ya hemos visto en algunos pasajes, en Isaías, hemos leído en Joel, ¿quiénes van a sufrir la gran tribulación? Los rebeldes, los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces, la iglesia no pasará eso. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Y esperar de los cielos. ¿Qué tiene que estar haciendo la iglesia? Esperando. ¿Cuándo? Hoy, mañana, pasado, todos los días. Debe estar lista y ataviada. Trabajando en el Señor, proclamando su palabra. Haciendo su voluntad. No afanándonos por este mundo, porque pronto lo vamos a dejar. Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Escúcheme bien lo que dice Pablo, quien nos libra de la ira venidera. Y hay otros pasajes más, Mateo 3:7, Romanos 5:9, Isaías 59:18, Jeremías 51, del 45 al 46, Nahum 1, del 1 al 8, Primera de Tesalonicenses 5:9, que lo tengo aquí a la mano. Nuevamente Pablo les dice a los tesalonicenses, en el capítulo a los tesalonicenses, los libros a los tesalonicenses hablan sobre el rapto, sobre la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:36 también dice claramente, el Señor Jesucristo, el que tiene al Hijo tiempo presente continuo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo y está rehusando constantemente tiempo presente continuo, la ira de Dios está tiempo presente continuo sobre esa persona hasta que se arrepienta antes de morir. Si murió sin arrepentirse, no hay ninguna opción arrepentimiento luego de eso. ¿Ok? Y entonces, Apocalipsis 3:10 también nos dice que nos libra. Yo te guardaré de la hora de prueba, dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, eso le dice a la iglesia de Filadelfia. Ese es el modelo de iglesia que tenemos que ser. La iglesia de Filadelfia. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, algunos han interpretado, dice, bueno, aquí no dice que nos va a sacar, dice nos va a guardar. ¿Qué significa guardar? Nos va a proteger. Bueno, sea lo que sea, hermano. Igual estamos confiados que el Señor nos guardará. Amén. Ok. Y el rol del Espíritu Santo, cuando ya empiece la gran tribulación, será como en el antiguo pacto. Como era el antiguo pacto. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Mira lo que dice. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde siempre ha estado en acción el misterio de la iniquidad. Desde que entró el pecado en el Edén hasta el último día cuando venga el Señor Jesucristo. Solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, ¿quién detiene la maldad? Es el Espíritu Santo. Porque si no estuviera el Espíritu Santo, aquí ya nos hubiéramos matado hace rato, destruido hace rato nosotros mismos. Hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez, sea quitado de en medio. No es que sea quitado, no es que va a irse el Espíritu Santo,
porque Él es Dios y está en todas partes, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Simplemente ya no va a actuar como está actuando ahora, actuará como el antiguo pacto. ¿Y cómo actuaba en el antiguo pacto? Actuaba en forma personal. Y si la persona se rebelaba, se le oponía, como Saúl, por ejemplo, ¿qué hizo Dios? Le quitó su Santo Espíritu y lo abandonó a su conciencia cauterizada. Muy diferente de David. ¿Ok? Número 11. El propósito de la gran tribulación tiene 3 propósitos. Tal vez pueda haber uno más. ¿Ok? Pero primero, preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. Jeremías 37 dice así. Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice así. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. ¿Escuchó? Tiempo de angustia para Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. Pero ojo, lo he enseñado muchas veces lo que Dios dice. Cuando Dios se refiere a Jacob y no como Israel, está hablando del pueblo impío. Cuando dice Israel es ese que ha luchado con Dios y vence. Pero cuando es Jacob, es el impío, el tramposo. ¿Ok? Pero de ella será librado, porque Dios guarda su pacto. Amén. Así como Juan el Bautista preparó el camino a la primera venida de Cristo, Elías, entre comillas, predicará para preparar a Israel para la segunda venida. Malaquías 4, 5, 6, los últimos versículos del antiguo pacto, del libro de Malaquías y del antiguo pacto. Dice así, Malaquías 4, 5, 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Escuchó? El Señor lo dice. Él va a enviar. Ahora, ¿quién va a enviar? Bueno, a alguien como Elías. O vendrá el mismo Elías. ¿Por qué no? Elías no fue muerto. Él ascendió. Él está vivo en los cielos. El Señor se lo llevó como Enoc. ¿Ok? Predicará para preparar a Israel para la segunda venida. Malaquías 4, 5, 6. Número 12. Segundo propósito de la gran tribulación es derramar juicio de parte de Dios sobre los hombres y las naciones rebeldes e incrédulas. ¿Okay? Jeremías, vamos a buscar Jeremías 25, 32, 33, dice así. Jeremías 25, 32, 33 dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Escúchame bien. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. ¿Escuchó? O sea, va a haber un hedor a muerto. ¡Fua! No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¡Wow! No entiendo por qué la iglesia no advierte de esto a sus miembros y a los impíos. Es triste. Y algunos lo toman como fanatismo. Bueno, crean lo que crean. Y si acontece, Joel capítulo 3, versículos 2 y 12. Joel 3, 2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, al valle de la decisión o al valle de Megiddo. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Versículo 12 del mismo Joel 3. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar todas las naciones de alrededor. Recuerde que va a ser la batalla del Magedón. Ahí los va a reunir el Señor. Y ahí va a haber esa mortandad que la sangre formará un lago
hasta esta altura, como ya acabamos de leer. Judas, el penúltimo libro de la Biblia. No quise tomar Apocalipsis. Hay muchos pasajes más, pero dije, voy a leer Judas, del 11 al 16. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Ojo, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Miren la redundancia del Señor. A todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, ¿para quién será la gran tribulación? Para los impíos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Los que andan sus propios deseos. Y aún dentro de la iglesia hay ellos. Cuidado. Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que le decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Cuidado, miembro de iglesia. Usted sea un sensual, uno que anda haciendo división. Y eso dice claramente la Biblia, no tienen al Espíritu Santo. Versículo 13. El tercer propósito de la gran tribulación, cumplir la profecía de Daniel 9:24. Ya lo leímos. 70 semanas están establecidas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué va a pasar después de la semana 70? Lo dice Daniel 9:24. Va a terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, con la batalla de Armagedón y la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, se terminará la prevaricación, el pecado y la iniquidad y se impondrá la justicia perdurable que traerá ¿quién? El santo de los santos, sellando la profecía. Mateo 24. ¿Qué dice Mateo 24? Versículos 29 y 31, dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, aleluya, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está claro, hermanos queridos. Anhelamos ese momento. Número 14. Y aquí viene algo maravilloso. La gracia, la misericordia y salvación de parte de Dios estarán vigentes durante la gran tribulación. Es decir, a pesar de que la gente se va a quedar, a pesar de que, tristemente, déjeme decirle, muchos que se congregan en iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, como le quieran llamar, se van a quedar. Porque no
son realmente trigo, no son realmente convertidos. Entonces, cuando ya vean la triste realidad de que se quedaron, ahí sí van a tener miedo y se van a entregar al Señor de verdad. Y lo maravilloso de nuestro Dios, por eso ya te leí Zacarías capítulo 14. El 1/3 será metido a fuego, a prueba. Entonces, ahí viene la prueba de fuego. Va a haber oportunidad de arrepentimiento. Mucha gente se va a arrepentir. ¿Ok? Durante la gran tribulación. Todavía la gracia, la misericordia. Qué maravilloso nuestro Dios. ¿Ok? Pero esta salvación será como en el antiguo pacto. Como ya lo mencioné, individual, a la espera de una experiencia futura de salvación, de la plenitud de esa salvación. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el siguiente punto. Mateo 24:13, miren lo que nos dice el Señor. Mateo 24:13, el gran capítulo del fin de los tiempos que el Señor le reveló a sus discípulos, como vemos en la Biblia, que Dios a sus discípulos les hace entender. Mateo 24:13 dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es en el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis 9 del 1 al 4 dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Es la quinta trompeta. Cayó del cielo esta estrella a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que, escúchenme bien, que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Sino, escúchenme bien, ¿a quién van a atormentar estos demonios? Sino solamente a los hombres, escuche bien, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Tal como ahora. Habemos dos tipos de sellados, los hijos de Dios y los hijos del diablo. En aquel tiempo también. Ahí va a ser claramente, Satanás va a imponer la marca, como ya vimos. Y el que se pone la marca, frito de por vida, como lo dice el siguiente y último punto. La persona que se entrega a Cristo en ese periodo de la gran tribulación deberá mantenerse firme, sin dejar ponerse la marca del anticristo, y perseverar ¿hasta cuándo? Hasta 75 días después de finalizar la gran tribulación. Y pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo, no estoy inventando nada. Y siempre le digo, a mí no me crea nada. Escudriñe la Biblia, escudriñe, porque es mandato de nuestro amo, mandato de Dios. Deuteronomio capítulo 6, Juan 5:39. Así que es lo que el pueblo de Dios nunca hizo, Israel, y el pueblo actual de Dios tampoco lo hace. Escudriñe. Mira lo que dice Daniel 12:12. Le dije hace un momento, ojo con estas cantidades de tiempo. Daniel 12, el 11, le voy a leer primero. Mira lo que dice. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Entendió? ¿Qué entendió? 1290 días. ¿Cuánto es 1290 días en meses? Son 43 meses. A ver un momento, pastor. Usted dice que la gran tribulación va a durar 42 meses, 3 años y medio. ¿Sí? Es lo que la Biblia dice. Pero aquí la Biblia también le dice a través de Daniel que la abominación desoladora va a ser 30 días después de finalizada la gran tribulación. Y aún más, mira lo que dice el versículo 2. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Más días todavía. ¿Cuántos días más? 75 días después de terminar la gran tribulación o la semana 70 de Daniel. Bueno, eso dice la Biblia. Entonces, según los
erudito dice que no se relata directamente qué va a ocurrir en ese periodo de tiempo. Puede ser que con tanta mortandad y tanta contaminación hasta que se aplaquen todo el humo. Ustedes ven ahorita en Israel, para muestra, basta un botón, cómo esas columnas de humo y polvo llenan casi la ciudad. Imagínense en una gran matazón de 5.000 millones de personas. Así que pues, ¿se podría decir algo más sobre la gran tribulación? Bueno, tal vez, pero lo cierto es que muchas personas ignoran este evento. O si saben algo al respecto, creen que es fanatismo. Nosotros, los fanáticos cristianos. Bueno, el día que ocurra, lo confirmará. Como dice ese refrán por ahí, el tiempo da la razón. Pero mi amigo, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, no espere ese día, porque de ahí ya no tendrá oportunidad. Como yo lo digo siempre en el argot futbolístico, en el momento que el árbitro pita el final del partido, nadie cambia el marcador. Así que le animamos a que se entregue a Cristo, que escudriñe la Biblia. A mí no me crea nada, escudriñe la Biblia. De Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, todos los días, para que usted se asegure de todo lo que estamos hablando. Que Dios le bendiga, nos vemos en el siguiente estudio.